Hola a todos. Bueno, ahora vamos a seguir con la tercera parte de esta serie sobre comida, sobre alimentación en la Biblia. Si recordáis, en la segunda parte finalizamos analizando unos cuantos textos controversiales. En esta tercera parte vamos a seguir analizando un par de textos controversiales más. Y luego habrá una cuarta donde analizaremos qué dieta debe tomar el pueblo de Dios hoy en día, teniendo en cuenta que tenemos a disposición todas las dietas que hay en la Biblia y podemos elegir cuál es la mejor dieta. Eso la veremos en la parte 4. En esa tercera, si os acordáis, terminamos analizando 1 de Corintios 8, 1 de Corintios 10 y luego un comentario del Nuevo Testamento sobre estos capítulos. Un comentario que también se encuentra muy parecido en otro libro que se llama El Comentario del Nuevo Testamento, William Barclay. En estos textos vimos una problemática que había en Corintio, básicamente, y donde el apóstol Pablo dijo a los cristianos de ahí, bueno, les explicó que un ídolo en sí nada es, que solo hay un Dios, que eso ya se sabe, pero al haber muchos cristianos antiguos paganos que aún eran débiles en la fe, pues puso una serie de directrices, les dio una serie de directrices. La primera era que se podía comprar tranquilamente carne del mercado, aunque esta procediera de ser ofrecido a los ídolos, porque sabemos que el ídolo en sí no es nada, por tanto la carne no se ve afectada en su composición. Bueno, dijo que se podía comer sin ningún problema. También vimos que si vamos a una casa y nos ponen de comer, comamos sin preguntar. Luego, por eso, si el que da la comida dice que esto ha sido sacrificado a los ídolos, en caso de que eso sea dicho un cristiano fuerte y éste tenga al lado un cristiano débil aún, pues el fuerte debe abstenerse de comer, no porque signifique nada que haya sido ofrecido a los ídolos, sino por la conciencia del otro, ya que el débil en la fe podría ver dañada su conciencia al ver que el fuerte en la fe come comida a los ídolos, ya que el débil en la fe aún es posible que al comer la carne sacrificada a los ídolos se despierte en él el sentido de adoración al ídolo. Y eso sería idolatría. Y bien, vimos que pasaba esta serie de sucesos y que Pablo dio unas directrices. Luego, si vamos a Hechos 15, 19, 22, veremos algo que adoptaron los apóstoles para decir a ese tipo de congregaciones. Dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué eso, si hemos visto que comer carne de los ídolos no es nada en sí, no es pecado? Pues por lo que hemos visto en la parte 2. A muchos cristianos conversos aún débiles, al comer la carne sacrificada a los ídolos, aún se les podría despertar el sentido de adoración al ídolo. Comer la carne no es pecado, no es nada pecaminoso ni forma parte de la ceremonia de ofrecimiento de la carne a los ídolos. Pero comerla en sentido de reverencia al ídolo sí que lo es. Y como había muchos cristianos débiles aún en estas congregaciones, pues los apóstoles adoptaron que no comieran carne a los ídolos, carne sacrificada a los ídolos, hasta que fueran fuertes en la fe y tuvieran claro en su mente y en su interior que el ídolo nada es, que solo hay un Dios, por tanto que no afecta para nada comer carne a los ídolos, mientras no se haga en sentido de reverencia. Y cuando se llega a ser un cristiano fuerte en la fe, pues ya no se despierta en uno esta reverencia que había en la vida anterior como pagano. Por tanto, este texto, junto con otro que veremos, es usado por algunas personas para decir que Pablo prohibió comer la carne a los ídolos y que es pecado si comes carne a los ídolos. Pues no, tenemos que leer en su contexto y tenemos que leer bien. Es pecado solo si se come la carne a los ídolos en sentido de reverencia al ídolo. Si se come solo por comer sabiendo que no ha variado nada la carne y que no tiene ningún tipo de bendición o maldición, esta carne, aún habiendo sido ofrecida al ídolo, no hay problema. Porque Moisés, sigue diciendo el texto, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí vemos que Pablo estaba presente cuando se llegó a esta conclusión de que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Y luego vemos a Pablo, porque eso es anterior a los textos que hemos leído, luego vemos a Pablo dando las directrices pertinentes.
Y vemos, vuelvo a repetir, aunque sea un poco redundante, el pecado no es comer carne sacrificada a los ídolos, porque un ídolo nada es. El pecado es comerla en sentido de reverencia al ídolo, pensando que esta carne ha sido bendecida por el ídolo. Esto sí que es pecado y evidentemente participar en las ceremonias también es pecado. Comer la carne no formaba parte de esta ceremonia. Y luego Apocalipsis 2, 14, 15 vemos que Jesús dice a Juan pues que algunos de estas congregaciones que ahora veremos no respetaban esas directrices de los apóstoles y por tanto son condenados, ya que comían la carne de los ídolos en sentido de reverencia al ídolo, no hacían caso de no comer la carne si hubiera un débil en la fe al lado y contaminaban así su conciencia, etc. Y eran tropiezo para él. Dice así, Apocalipsis 2, 14, 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer su fornicación? A comer cosas sacrificadas a los ídolos, interiormente dando reverencia a este ídolo, por supuesto. Y eso a Jesús evidentemente no le gusta porque es idolatría. Y así se lo transmite a Juan en el Apocalipsis. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nocolaitas, que yo aborrezco. Bien, puesto en contexto esto, que iba en relación a los capítulos de 1 de Corintios 8 y 1 de Corintios 10, vamos a analizar otro texto controversial, unos cuantos versículos. Se trata de Romanos 14, del 1 al 13. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Yo he puesto que está hablando de ayuno. ¿Es así? Vamos a leerlo y a comprobarlo por nosotros mismos. Porque eso tiene mucha relación con también los textos de 1 de Corintios 8 y 1 de Corintios 10, como vemos ya en el primer versículo. Dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Vemos que hay una problemática muy similar a la que había en Corinto. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Por tanto, ¿de qué está hablando? En un principio parecería que no se puede juzgar sobre comida, es decir, que cada uno come lo que quiera y ya está. Pero el versículo 5 nos hace ver de qué está hablando en realidad. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Está hablando del ayuno. Había también una discusión en el primer siglo sobre el ayuno, de qué día ayunar, cuándo se tenía que hacer, si había un día específico, se podía hacer cuando quería, cuando se quería. Y Pablo dice, si uno ayuna un día, que ayune, que nadie le juzgue por comer o no comer. Y si otro lo hace otro día, pues que tampoco juzgue porque que lo haga en este día. No importa. Que cada uno haga el día que quiera, porque en su mente está con Dios. Que nadie es juez para juzgar a otro y decirle, no, no puedes comer hoy, o tienes que hacer ayuno hoy, el día que eliges no está bien, etc. De eso trata esos versículos. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, si se establece un día para ayunar y hay personas que hacen caso, para el Señor lo hace, perfecto. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. No, no hay pecado en hacerlo o no hacerlo. Cada uno puede ayunar cuando quiera. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. O sea, el que no ayuna, come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es bendecido el que come y el que ayuna. No hay distinción entre ambos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Es una problemática muy similar a lo que pasaba en Corintio.
debemos tener, en primer lugar, amor al prójimo y velar por la conciencia del otro. No seamos tropezadores para el otro, ni juzguemos a uno para hacer algo o para hacer lo otro. En este caso, como hemos visto, está hablando, aunque no lo parezca, está hablando de ayuno. Y nadie tiene derecho a juzgar a uno por ayunar un día o por ayunar otro día o por no comer el día establecido por comer el día establecido. No debemos ser tropiezo para otros. Y luego si vamos siguiendo este capítulo de Romanos, vemos que hace hincapié en esto y en el 13 también, en el amor, en no ser tropezadero para otros, en edificarnos los unos a los otros, en ser unánimes, no buscar pegas a los otros, etc. Por tanto, aquí tampoco es un texto para usar para decir que Pablo está diciendo que se puede comer de todo y que nadie tiene que juzgar al otro. Estamos hablando de situaciones concretas. Esta del ayuno y en otros textos que hemos visto, como en Corinto, sobre un problema sobre una problemática de carne sacrificada a los ídolos. Nada más. Y sobre todo, el hecho de tener muy interiorizado el tener, en primer lugar, la conciencia del otro, para no ser tropiezo para el otro, para el prójimo. Ahora vamos con el último texto controversial. Es 1 de Timoteo 4 del 1 al 6. Habla de la acción de gracias. Este es un texto muy usado para decir, bueno, podemos comer de todo y si lo ofrecemos en acción de gracias a Dios, ya está, todo se hace limpio y todo se aceptó para Dios. Vamos a leerlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Abstenerse de alimentos que Dios creó. Otra vez tenemos aquí la palabra alimentos. ¿Qué estaba en mente de Pablo y de la audiencia que se dirigía, o de cualquier hebreo del primer siglo, cuando se hablaba de alimentos? ¿A todo? ¿O solo a lo que Dios permitió en su Torá, en Levítico 11, en Génesis, etcétera? Pues efectivamente, para Pablo, que era fariseo, que estudió en la escuela de Gamaliel, el cual se sabía el Antiguo Testamento, las escrituras de aquel tiempo, de memoria, nunca en la vida le pasaría por la cabeza hablar de alimentos y, por ejemplo, pensar en comer cerdo, o comer marisco, o comer liebre. Él, como todos los hebreos, tenía interiorizada la Torá y la seguía. Por tanto, aunque ahora nosotros estemos en otro siglo y ya no tengamos esto en mente, debemos leer la Biblia y las cartas, en este caso de Pablo, como él las veía, con su mente, con sus ojos, y yendo a ver qué quería decir y a qué se refería y qué él pensaba él cuando decía ciertas frases. Si pensamos en nuestra mente de ahora, cuando vemos alimentos, claro, pensamos en todo, en chucherías, en cerdo, en cualquier cosa. Pero él, cuando hablaba de alimentos, al igual que Pedro, como hemos visto antes, y como Jesús, tenía en mente lo permitido por Dios, no los alimentos no permitidos e inmundos que Dios prohibió. Eso debemos tenerlo claro para entender los textos, si no es muy fácil caer en errores. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea, los alimentos que Dios creó, todos los alimentos permitidos que Dios creó, es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. No cualquier tipo de alimento que nos podamos imaginar ahora es bueno. Solo lo permitido por Dios es bueno. Y ahora vamos a ver también qué significa esto de acción de gracias. ¿Qué hacían los antiguos cuando se ofrecía un sacrificio en acción de gracias? ¿Qué alimentos utilizaban y cómo lo hacían? Había también unas directrices. ¿Nosotros las seguimos o no? Ahora lo vamos a ver. Versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estos alimentos, permitidos evidentemente. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora vamos a Levítico 7, versículos del 11 al 13, y vamos a ver algo relacionado con acción de gracias. Dice así, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita con amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz.
y versículos del 15 al 20 del mismo capítulo 7. Y la carne del sacrificio de paz será en acción de gracias. Se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Por tanto, si ofrecemos algo en acción de gracias, una comida, debemos tener en cuenta que si hay carne en ella, sea comida el mismo día que es sacrificada. Si no, ya no estamos siguiendo la acción de gracias que sale en la ley de Dios. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. En este caso, se puede comer hasta el día siguiente, si sobra algo. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. O sea, más de 3 días, no. ¿Por qué? Pues bueno, hoy día la ciencia ha descubierto que a partir del segundo día, las bacterias de la carne muerta suben de forma exponencial. O sea que al tercer día imaginaos la cantidad de bacterias que hay en la carne y que entrarían en nuestro cuerpo. Por eso Dios dice, comerlo el mismo día, o máximo el segundo, si es un voto voluntario. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni él será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá al fuego, será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, la cual es de Jehová, estando inmunda que la persona será cortada de entre su pueblo. Levítico 22 del 26 al 33. Vamos a ver más cositas sobre el tema de la acción de gracias. Dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro, el cordero o la cabra, cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. O sea, no de cualquier manera, sino de manera que sea aceptable. ¿Y cómo es? Lo dice ahora. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, y yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Bien, como vemos, el texto de Primera de Timoteo habla de alimentos que Dios creó. Por supuesto, hemos visto que son alimentos permitidos por Dios en su ley, y que se tomen con acción de gracias. No es coger un alimento y ya está y ofrecerlo directamente dando gracias a Dios. Si es carne, debemos tener en cuenta eso, que se come al mismo día que se sacrificó, y si es una ofrenda de voto voluntario, pues que se coma máximo al segundo día. Ahora, cuando ofrecemos, si alguien come carne y ofrecemos esta carne en acción de gracias a Jehová, ¿respetamos estas directrices de ser comida al mismo día que se sacrificó el animal o máximo al segundo? ¿Usamos animales limpios, como hemos visto que hacen aquí en Levítico? ¿O usamos cualquier carne? Pues eso debemos tenerlo en cuenta, porque cuando Pablo hablaba de acción de gracias y hablaba de alimentos, evidentemente tenía en mente cosas. Una era que los alimentos debían ser permitidos por la ley de Dios, y la otra es que en acción de gracias había una serie de requerimientos también de preparación de estos alimentos, y se debían tener en cuenta y hacer. Porque como dice este versículo 31 de Levítico 22, dice Jehová, guarda pues mis mandamientos y cumplidlos. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de interpretar los textos, debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer ciertas cosas porque podemos aplicarlo a nuestra manera y hacerlo a nuestra manera, o podemos errar, o podemos hacerlo siguiendo las directrices que Jehová da en su palabra. Tengamos esto en cuenta porque quizás si nos damos cuenta de esto, dejaremos de hacer muchas cosas que son erradas o que ni siquiera sabíamos. Estudiemos la Biblia para tener claro de qué va todo, cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tienen que interpretar los textos un poco difíciles del Nuevo Testamento, como en este caso las cartas de Pablo. Tengámoslo presente porque si nos basamos en la doctrina actual cristiana o nuestra cultura actual, vamos a errar seguro. No vamos a leer la Biblia desde la perspectiva de los autores que escriben las cartas y desde la perspectiva de Dios, sino que lo vamos a hacer desde nuestra perspectiva. Para finalizar, recordemos Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. La palabra ley en hebreo aquí es Torah. Tu ley
es la verdad. Por tanto, sigámosla. Es inmutable, no cambia, no quedó abolida con el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo no hizo todos los alimentos limpios ni abolió toda la ley. Sigue plenamente vigente y tenemos que respetarla. Tenemos que seguir las directrices de Dios. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no le dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Eso es para hacer pensar, si alguna persona os dice, sea pastor o sea quien sea, que podéis comer de todo, porque en este caso estamos hablando de comida, por tanto me centro solo en el tema de la alimentación. Si os dice, podéis comer de todo, Cristo hizo limpios todos los alimentos, lo del Antiguo Testamento de las leyes alimentarias está todo abolido, era solo para el pueblo de Israel. No le hagáis caso, porque como hemos visto tanto en la primera parte como en la segunda, en esta consecución de la segunda parte, que es en esta tercera parte, pues hemos visto que ni la Torá está abolida, que los conceptos de puro e impuro ya estaban antes que se diera la Torá a Moisés, que es algo que está desde el principio hasta el fin y que no puede ser cambiado. Por tanto, si os dicen, podéis comer de todo, tranquilos, los que dicen que no se puede comer cerdo, por ejemplo, o marisco, o que se deben seguir ciertas directrices, están judaizando, no tienen el Espíritu de Dios con ellos. Podéis demostrarlo, creo, con la información que os he mostrado en estas tres partes, que están equivocados, que tienen que interpretar los textos bien y que es muy importante, porque si no estamos yendo contra la ley y contra el testimonio y por tanto estamos en tinieblas. Estamos dando un evangelio falso y estamos yendo en contra de lo que Dios estableció. El Señor dijo, sed santo como yo soy santo, y Pedro lo ratifica en una de sus epístolas. Por tanto, seamos santos, sigamos el camino de la santidad y no nos conformemos a las doctrinas modernas de este mundo que quizá nos vienen muy bien y nos gustan mucho porque implican no hacer prácticamente cambios en nuestra vida. Pero son erradas. No nos conformemos a esto y conformámonos a la ley de Dios, a las escrituras verdaderas. Volvamos a las sendas antiguas. No nos queramos caminar por las sendas modernas, los cuales nada tienen que ver con las verdaderas sendas. Volvamos a las sendas antiguas y caminemos por ellas. No seamos de los que dicen, no andaremos. Bien, espero que con estas tres partes haya podido quedar bastante claro lo que hay respecto a alimentación en la Biblia y respecto a la interpretación de los textos controversiales y respecto a la idea moderna de que el cristiano puede comer todo lo que quiera. Eso es falso. El cristiano tiene que seguir unas directrices y tiene que seguir las directrices que Dios le da en su santa palabra. No puede seguir su propio proceder. Espero que todo haya quedado bastante claro y bueno, y que sirva de luz para muchos que puedan llegar a estos vídeos y salir del error si están en error, o bien que sirvan para poder llevar a otras personas que podamos conocer que siguen creyendo cosas incorrectas y les sirvan de ayuda para ir a la verdad, que es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. En la próxima parte, la cuarta ya, iremos a través de ciertos textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y veremos, ahora que estamos en el tiempo del fin y tenemos todas las dietas a nuestra disposición y podemos elegir, a ver cuál es la dieta más idónea para el pueblo de Dios en este último tiempo. ¿Cuál dieta quiere Dios que siga su pueblo en este último tiempo? Eso lo veremos en una cuarta parte, que espero que os sea también de bendición. Que Dios os bendiga a todos. Hasta pronto.